Estamos en el capítulo Vov, capítulo 6 de este Maimar, de este discurso hasídico sobre Purim, donde el asunto del discurso es entender qué significa Shnas HaMelech, el sueño del rey. Que decíamos, en esa noche, cuando el rey Ahashverosh, sí, ya lo hablamos varias veces, tenía insomnio, se movió, entre comillas, el sueño del rey, y dijimos que ahí era Ikar Nes, el punto central del milagro de Purim. Y habíamos explicado que los Farim de Alaja están en el Shulchan Aruch, también en el código de la judía, se levanta la voz cuando uno dice Ba'alai lo ahush, no de los Nazamet. Y explicamos ampliamente el concepto del sueño, del dormir, quiero decir, y que no solamente nosotros, como espiritualmente hablando, estamos dormidos, sino que Hashem está dormido, entre comillas. Y este concepto de que Hashem está dormido, así como una persona cuando está dormida no reconoce la virtud de una cosa por sobre la otra, el intelecto, las emociones, es todo lo mismo. Hashem también es todo lo mismo, toda la creación tiene el mismo peso, digamos, la misma importancia. Y habíamos dicho, el Rebbe llevó esto un paso más, para terminar con el resumen, que el concepto de dormir es que todos los potenciales revelados de la persona vuelven a su esencia, vuelven hacia su raíz, digamos. Y lo mismo ocurría al respecto de Hashem, que toda la creación, por así decir, vuelve a su raíz. Dicho en otras palabras, a pesar de que el golus, el exilio, es como dormir, y aparentemente es algo terrible, es verdad, es así. Y sufrimos generación tras generación con el exilio, y sufrimos ahora espiritualmente hablando con el exilio, etc. Pero hay una virtud en todo esto. Hay algo para ganar, más allá de los diferentes midrashim que nuestros sabios traen, explicaciones sobre lo que es el golus, el exilio, para refinar al pueblo judío, para agregar geilim, conversos, bueno, diferentes explicaciones que se dan, pero el punto es que hay algo positivo. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Que hay un vínculo, una relación con la esencia misma, porque todo el mundo vuelve a su raíz. Entonces es el momento para tocar, por así decir, esa raíz. La gran pregunta, y esto nos introduce a lo que viene ahora, es, ok, ¿qué hay que hacer para, entre comillas, despertar de ese sueño? Estamos en Golus, tenés razón. Es negativo, es algo malo. Pero hay algo positivo, que es que hay una puerta abierta, por así decir, para llegar a la esencia misma, a Hashem mismo. Ok, pero ¿cómo se llega? Y esto es donde sigue el Maimar ahora. Perek Vov, capítulo 6. Continúa, no nos olvidemos que esto es un discurso basado en un discurso del Rebbe, basado en un discurso del Rebbe anterior. Continúa el Rebbe anterior con su discurso, el hecho de que aquella noche se movió, entre comillas, el sueño del rey, que el rey se refería a Malko Sheloilem, al rey del mundo, que es Hashem. Y como dije en la introducción, este es el punto central del milagro de Purim, que esa noche no podía dormir. Recuerden que en la historia de Purim sacaron el libro de recuerdos y ahí encontró escrito que Mordejai lo salvó y bueno. Ahí se desencadena todo el milagro de Purim. Sí, el libro de crónicas reales. Claro, sí. Sefer HaZichronos, el libro de las crónicas reales, correcto. Y ese es el Ikar Neis de Purim, el punto central del milagro de Purim. Cómo se genera, cómo nosotros hoy, lo trasladamos a nosotros hoy en día, cómo se genera esto de mover, despertar al rey. Esto se hace a través del sacrificio del pueblo judío a lo largo de todo el año. En la historia de Purim se refiere a que desde el momento en que Haman decreta que era un día de Nisan, no me acuerdo si era el 5 de Nisan o no recuerdo exacto, desde el momento en que Haman decreta destruir al pueblo judío hasta en la práctica la destrucción del pueblo judío, pasó todo un año, porque estaba en Nisan. Nisan es el mes siguiente directo después de Adar. Y cuando Hipilpur, cuando Haman tira las loterías para ver cuándo matar al pueblo judío, cuándo destruir al pueblo judío, cayó en Adar. Adar era un año después, tenía que dar vuelta todo el año, desde Nisan, hasta llegar a Adar. Entonces pasó todo un año que el pueblo judío sabía que Haman iba a destruir al pueblo judío, que el 13 de Adar había permiso para matar a todos los judíos, etcétera. Esta es la historia de Purim, hay que leer la Megila. Entonces, a través del sacrificio del pueblo judío a lo largo de todo ese año, es que no de Shnas HaMelech se movió el sueño del rey. Y la explicación es, estas fueron, digamos, las primeras dos líneas del
de este capítulo, la explicación de esta cuestión de mover el sueño del rey a través de Mesirus Nefesh, del sacrificio del pueblo judío, es que el concepto de Mesirus Nefesh, el concepto de sacrificio, es un concepto que toca al punto central del alma, que trasciende todo tipo de cualidades y potenciales y fuerzas particulares. En otras palabras, el concepto de Yehida. El alma, nuestros sabios dicen en el Talmud, Hamisha, en los Midrashim, Hamisha Shmois Nikrula. Hay 5 nombres en el alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. En general se identifica cada uno de estos 5 niveles del alma con una realidad, digamos, del alma. Nefesh, el Maimar no habla de esto, pero para entender de qué está hablando el rey acá. Nefesh es todo lo que tiene que ver con lo fisiológico y la vitalidad en sí del cuerpo, de la unión del cuerpo con el alma. Ese es el nivel de Nefesh. Que el estómago funcione para digerir alimentos, el intestino y los ojos para ver, y así sucesivamente. Todo lo fisiológico, eso es Nefesh. Después tenés Ruach. Nefesh, Ruach, Neshama. Tenés Ruach. Ruach es todo lo espiritual, pero en términos de emocional del alma. De abajo para arriba, ¿sí? Lo fisiológico con lo emocional, que tiene que ver con el corazón, con las emociones del alma. Emociones puede ser miedo, puede ser amor, temor, etc. Después viene Neshama. Neshama es todo lo intelectual en el alma. Chochma, Bina, Das, sabiduría, cerebro, pensamiento. Esto es Neshama. Después viene Haya. Haya es todo lo trascendental. Trascendental quiere decir voluntad y placer. Ya lo hablamos muchas veces en otros Maimorim, en otros discursos. La voluntad y el placer son potenciales del alma que trascienden a todo el cuerpo y toman a todo el cuerpo por igual. Así como yo tengo voluntad de mover un pie y lo muevo inmediatamente, significa que la voluntad del alma se inviste también en el pie, está revelada, digamos, también en el pie, pero yo no pienso con el pie. El pensamiento es un potencial pnimi, interior, que se revela en cada kli, cada recipiente, según la capacidad de ese recipiente para soportar esa revelación, en la cabeza para pensar, en los ojos para ver, etcétera, etcétera. Pero la voluntad no tiene un kli, no tiene un recipiente específico, sino que toda la vida, todo el cuerpo de la persona es un recipiente para la voluntad, trasciende, a esto se refiere, y rodea a toda la persona. Esto es Haya. Y dentro de Haya se puede incluir a Tainug, al placer también, parte de lo que trasciende a todo el cuerpo por igual. Pero después hay un nivel que se llama Yehida. Yehida significa la esencia misma del alma. A tal punto es algo tan elevado que no tiene ni siquiera definición. No tiene un nombre que uno pueda decir. Obviamente no tiene recipiente, muy por encima, por ejemplo, del intelecto, que tiene un recipiente que es el cerebro. Muy por encima incluso de la voluntad y el placer, que ya tienen una forma, una definición específica. Esto es voluntad y no es placer. Esto es placer y no es voluntad. De hecho, ya mencioné muchas veces, hay una discusión en Hasidus cuál es más elevada, si voluntad o placer. La práctica y la voluntad está por debajo del placer, pero bueno, hay svara lekan, lógicas para un lado, lógicas para el otro. Sea como fuere, son potenciales del alma que tienen una forma específica. Una forma específica. Pero Yehida es algo que trasciende todas las barreras de definición. Es imposible definirlo, la esencia misma del alma. Entonces, volviendo al Maimar, a nuestro Maimar ahora, volviendo al Maimar, el Rebbe explica que Mesirus Nefesh, el sacrificio que el Yehudí hace por Hashem, toca a un punto del alma que está por encima de todos los potenciales del alma. O sea, Yehida, a la esencia misma del alma. Es decir, que el concepto de Mesirus Nefesh, el concepto de la entrega del Yehudí por Dios, del sacrificio del Yehudí por Dios, y el Rebbe pone entre paréntesis para que quede más claro, el hecho de que la persona no toma en cuenta ningún tipo de cálculos intelectuales ni emocionales, de ninguna forma, no me importa nada, ni si conviene, ni si no conviene, si está bien, si no está bien, se entrega totalmente Mesirus Nefesh. Paréntesis, no está en el Maimar, pero para entender esto, quizás en otras palabras, Abraham Avinu,
fue el que abrió, así es el Alter Rebbe en Netanya, fue el que abrió el tziner, el canal de Mesiras Nefesh, el canal de entregarse por Hashem. ¿En qué situación Abraham Avinu abrió el canal de entregarse por Hashem? La Akeida, cuando él fue a sacrificar a su hijo Yitzhak. ¿Qué tenía de especial? Hay varias explicaciones de esto, pero ¿qué tenía de especial la Akeida? Algo muy interesante, porque en la práctica Abraham Avinu ya había pasado por 9 pruebas. Recién cuando pasa por la prueba número 10, la Torah dice, ahora sé, dice Dios, que sos temeroso de Hashem, de Dios. ¿Qué pasó en las otras 9 pruebas? ¿No era temeroso de Dios? Abraham Avinu se tiró dentro de un horno ardiente. Abraham Avinu fue a Mitzrayim y le sacaron la esposa. Después fue a Grar, lo que sería la franja de Gaza. También a Abimelech le saca la esposa. Pasó por montones de dificultades. Se tuvo que hacer el bris. Montones de dificultades. Entonces, ¿por qué justamente la Keida, cuando tuvo que sacrificar a su hijo, fue la prueba que realmente demostró que Abraham tenía Mesirus Nefesh? Podía entregarse por Dios. ¿Por qué? Porque en todas las otras pruebas había algo para ganar. Algún tipo de ganancia y ventaja había. Por ejemplo, incluso si Abraham Avinu moría, Dios libre y guarde, en el horno ardiente, cuando Nimrod lo tira a un horno ardiente, en Ur Kasdim, está un midrash muy interesante, pero ahora no viene el caso. Cuando Abraham Avinu lo tiran al horno ardiente, si él moría, él era el único que hablaba de un solo Dios, monoteísmo. Si él moría, se acababa la transmisión de su principio, de sus valores, etc. Pero, por lo menos la gente iba a decir, este tipo, mirá qué bien, ok, se murió, pero por lo menos se jugó por lo que creía. Hablaba, y el tipo se jugó. ¿Se la jugó? Le salió mal, porque se murió, pero se la jugó. La ganancia era por lo menos que la gente vea que él estaba seguro de lo que decía. Pero en el caso de la Keida, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, después no lo sacrifica, no había nadie mirando. Estaba él solo. Y se arruinaba absolutamente por completo toda su transmisión, todo su legado, no quedaba nada. Porque Dios ya le había dicho, en Yitzhak, él va a ser tu descendencia. Ishmael no es tu descendencia, Yitzhak es tu descendencia. Dios ya se lo había dicho, mucho antes de la caída. Entonces, si Abraham sacrificaba a su hijo, no solamente se acababa todo su legado, sino que ni siquiera había nadie mirando para decir, wow, mirá que bien este tipo sacrificó a su hijo. Ni eso. Era algo hecho totalmente lishma. Totalmente lishma. Y ese era el verdadero Mesías Nefesh. Ese era el verdadero Mesías Nefesh. Esto es lo que pone el Rebbe acá entre paréntesis, yo lo amplié con otros ejemplos, pero el Rebbe pone, ¿qué significa Mesirus Nefesh? Que la persona no toma en cuenta ningún tipo de cálculo, ni racional, ni irracional, ni emocional, nada. Ningún cálculo, nada, de ningún tipo. Y este tipo de Mesirus Nefesh, esta entrega, trasciende totalmente las potenciales y las fuerzas de la persona y eleva a todos los potenciales de la persona hacia su fuente en el alma. Es el mismo concepto del sueño, exactamente igual que el sueño, que se eleva todo, que ya lo explicamos en las clases pasadas, se eleva todos los potenciales de la persona hacia su esencia. El concepto de Mesirus Nefesh logra el mismo resultado. El mismo resultado. Y esto es similar, dice el Rebbe, esto es similar a la elevación de las fuerzas de la persona hacia su fuente cuando está durmiendo. Cuando está durmiendo. Solo que en el momento del sueño, ¿qué diferencia hay entre dormir y una persona que dice me entrego por Dios y va para adelante nomás? ¿Qué diferencia hay? En el concepto del dormir, la elevación de las fuerzas del alma es en forma tal que las fuerzas se retiran de los miembros del cuerpo, o sea, la persona ya no ve, no huele, etc. Por lo menos conceptualmente hablando, se retiran de los miembros del cuerpo y se elevan hacia el alma. Como en el alma están esas fuerzas en forma oculta. En la esencia misma del alma se ocultan todas las fuerzas de la persona, como ya explicamos en los capítulos anteriores. Ese es el caso del sueño, lo que no es el caso con Mesirus Nefesh. Cuando la persona se entrega, todo lo contrario pasa. Aquel punto central del alma que en forma normal está oculto, se despierta y se revela.
Y esto tiene un efecto, esa revelación de la esencia misma del alma, tiene un efecto que actúa sobre las fuerzas de la persona, tal y cual las fuerzas de la persona se encuentran en su lugar, en los miembros del cuerpo, de manera tal que todos los miembros del cuerpo estén beteilim, estén anulados al alma, de manera tal, como dijimos antes, de no tomar en cuenta ningún tipo de cálculo, ni conveniencia, ni beneficio, ni nada por el estilo. O sea que en Mesirus Nefesh, el Rebbe está explicando que el sacrificio es exactamente lo mismo que dormir, pero al revés. En el caso de dormir, lo que ocurre es que todas las fuerzas que estaban reveladas, proyectadas en el cuerpo, la visión para ver en el ojo, la audición para escuchar, etcétera, etcétera, todas esas fuerzas se retiran hacia, entre comillas, hacia arriba, hacia la esencia. Y se unifican en la esencia del alma, en donde, como ya explicamos en las clases anteriores, todas las fuerzas son iguales, están todas por igual, como las ideas en la mente del Jajam, del sabio, del maestro, lo que sea, que todas tienen el mismo peso y valor. Bien, esto es dormir, de abajo hacia arriba. Mesirus Nefesh es al revés, es de arriba hacia abajo. Mesirus Nefesh significa que todas las fuerzas, tal y cual son en su esencia, se proyectan y se revelan en el cuerpo mismo, tal y cual son en su esencia. ¿Qué significa esto? En términos del ejemplo que yo di en las clases pasadas, que no está en el Maimar, pero me parece que era útil para explicar, en el ejemplo sería, está la idea, como la idea es en la mente del maestro, en su nivel más elevado y más profundo, etc. Después el maestro contrae la idea, la modifica, encuentra ejemplos, etc., y se la transmite al alumno. Pero llega un punto en que el alumno, escarbando, como la Mishnah y la Gemara, escarbando en lo que el maestro le dijo, encuentra la idea como la idea es en su esencia, en la mente misma del maestro. El alumno... Claro, alcanza una intuición esencial de eso que le quiere transmitir, de ese núcleo temático. El alumno llega a la idea tal y cual es en la mente del maestro. Obviamente lleva años, y la Gemara dice, ¿sí?, que a los 40 años la persona puede entender a su maestro. Que no importa ahora qué significa, etcétera, etcétera, en todo el punto. La cuestión es que lleva tiempo. Vas a tener que pensar. Entonces, Mesirus Nefesh es al revés. Mesirus Nefesh es que la persona logra tocar la esencia misma de su neshome, de su alma, y de ahí se baña, digamos, toda la vida de la persona con las fuerzas tal y cual son en ese nivel. Tal y cual son en el nivel de Yehida, como dijo Rebe antes, única, ese nivel que es la esencia misma del alma. Entonces, de arriba hacia abajo, cuando la persona se entrega a Hashem, logra una proyección y revelación del alma, de la esencia del alma, en su vida concreta aquí abajo, de arriba hacia abajo. Y esto es lo que significa, ¿se entiende? Sí, y es tan poderosa esa revelación que le hace desatender los aspectos de cálculo, de ventajas, claro, porque uno está lanzado. Queda totalmente anulado lo que el intelecto diga, lo que las emociones digan, lo que la visión diga, lo que la audición diga. Uno lanzado hacia su objetivo. No importa nada, lo único que importa es la esencia del alma, que es una con Hashem. Y Ejid le Yachta, que es y todo lo demás quedó como neutralizado. Totalmente. Porque se reveló desde arriba hacia abajo la esencia misma del alma. Y esto lo que significa que a través del sacrificio del pueblo judío en aquella época en Purim, se movió el sueño del rey, que se refiere al rey del mundo, que a través de Nekudas HaNefesh, lo llama el rey, a través del punto central del alma, que trasciende totalmente toda la cadena de transmisión desde la esencia del alma de la persona hacia el alma de la persona, como es aquí abajo. El Rebbe lo pone todos los niveles que hay en el hombre, entre lo intelectual, emocional, trascender todo esto a través de este punto central del alma, que cuando se revela, ilumina en forma revelada en el cuerpo, trasciende todo lo que pasa en el cuerpo y en el mundo. A través de esto se genera lo mismo arriba. Vos te entregás a Hashem totalmente, pues Hashem se va a entregar a vos totalmente también. Es decir, que la luz esencial que trasciende toda la cadena de mundos se va a revelar va a iluminar en forma revelada.
cuando se revela la esencia de tu alma, pues se revela la esencia de Hashem mismo en el mundo también. Es como un espejo, el copia, digamos. Entonces, en las palabras del Rebbe, yo me salté un paréntesis a propósito, a través de que ilumina en forma revelada, porque entre paréntesis se puede iluminar pero en forma oculta. Iluminar en forma oculta significa como Soibev Kolanmen, como Hashem trasciende todo el mundo, Hashem está presente en todas las cosas, pero está oculto. Hay lugares de la creación donde Hashem está revelado y lo podemos captar, lo podemos ver. Tomas un objeto santo, un Shabes, un momento santo. Un objeto santo puede ser tefilin, te das cuenta que es algo santo, es algo especial, no se puede tratar de cualquier manera. Un momento santo puede ser Shabes, te das cuenta que es un día diferente. Lazo dice Shabes, si no te das cuenta que es un día diferente, tenés que hacer el Shabes. Así dice la Torah. Lazo dice Shabes, de Troisa. Hay que hacer el Shabes en todas las generaciones, Pasha Sisa. No. Eso es Dios, digamos, de forma revelada en el mundo, pero en la práctica, la esencia de Hashem está oculta en el mundo, nadie la ve. Entonces, ilumina, está presente, pero en forma oculta. A través de esto, de que la esencia del alma ilumine en la persona en forma revelada, que la persona lo pueda captar, a través de esto, lo mismo ocurre arriba, que la luz esencial de Hashem, que trasciende todos los niveles, Ishtalshelus, toda la cadena de mundos, a través de los cuales se elevan. Como mencionamos anteriormente, en el sueño, en el dormir, todos los niveles de la persona se elevan, y es el mismo concepto del Golus. A través del Mesirus Nefesh, de la entrega de la persona hacia Hashem, se ilumina en forma revelada todos estos niveles, la esencia misma de Hashem, aquí abajo. Este es el comienzo del 6º capítulo. Y esto es, por así decir, en general. Ahora vamos a ver más en particular cómo es esta cuestión de que se mueve el sueño del rey, se tiene insomnio, y este insomnio es causado por, entre comillas, el insomnio del Yehudí. ¿Qué pasa? Nosotros, Yehudim, estamos como dormidos en Golus. Ya dijimos que el Golus, el exilio, es como el sueño, como dormir, y nosotros estamos cómodos en Golus. ¿Qué problema hay? Este tiene un negocio, el otro vende esto, el otro trabaja aquello, estamos todo bien, su familia, tenemos unos pesos. ¿Para qué necesitas salir de Golus? Estamos dormidos. Entonces es cuestión de nosotros despertarnos. Cuando nosotros nos despertamos, Hashem se despierta. Todo esto lo vamos a entender más en detalle de acuerdo a lo que es sabido. Que Mesirus Nefesh, este concepto del sacrificio, tiene diferentes niveles. No es solamente así, sacrificio. No. Existe Shleimus, la plenitud del sacrificio. ¿Cuándo es la plenitud del sacrificio? Es cuando ese sacrificio, que parte de lo que dijimos anteriormente, el nivel espiritual que se llama Yehida, la esencia misma del alma, la plenitud del sacrificio es cuando ese sacrificio se proyecta y afecta también a los potenciales particulares e interiores de la persona. O sea, una cosa es tener Mesirus Nefesh en general, ahora vamos a ver, el Rebbe va a hablar de esto específicamente. Una cosa es tener sacrificio en general, ok, yo me entrego por Dios. Y otra cosa es que cada nanómetro de tu vida está bañado por Mesirus Nefesh. A Mesirus Nefesh de Keid, así se dice. Un Yehudí que vive en estado de Mesirus Nefesh. Como decimos todos los días en el Shema, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, tenés que amar a Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Es decir, que incluso el servicio espiritual particular de cada uno de los potenciales del alma sea en forma de Mesirus Nefesh. Esto es en las palabras del Rebbe, lo mismo que yo dije antes en las palabras del Rebbe. Es decir, que la persona funcione, trabaje, trascendiendo sus propias medidas y sus límites. Superándose a sí mismo en forma completa y absoluta. Esto es lo que significa verdadero Mesirus Nefesh. Donde, por ejemplo, yo puedo tener Mesirus Nefesh intelectual, pero no emocional. O puedo tener Mesirus Nefesh en el pensamiento, pero no en la palabra. Y así sucesivamente. Donde uno dice, no, de este tema no voy a pensar, de este tema no voy a hablar, pero sí voy a pensar. No. Plenitud de Mesirus Nefesh significa, de sacrificio significa que toda tu vida, todos los aspectos de tu vida son bañados por la entrega absoluta a Hashem. Y este Mesirus Nefesh, esta entrega ocurrió para todo el pueblo judío
como dice la Megila, Minar ve'atzaken tav ve'nashim, desde los jóvenes hasta los ancianos, los niños y las mujeres, todos. Y podríamos decir que la intención de este asunto, ¿por qué la Megilas Esther decide poner 1, 2, 3, 4, 5 palabras? Minar, ve'ad, zaken, tav, benashim, 5 palabras para decir, todos iban a morir en el contexto de la Megila de Purim, todos tuvieron sacrificio. Es decir, todos, una palabra, kol. ¿Por qué es que la Megila utiliza tantas palabras para decir algo que podría haber dicho con una sola palabra? ¿Sí? ¿Por qué no se enumera? Porque esto indica que el trabajo particular de cada uno de ellos, cada uno de nosotros somos Nar, Zaken, Taf, Nashim, todos tenemos un componente de cada uno de estos personajes. Quiere decir que cada uno de los componentes de cada Yehudí estaba imbuido, bañado con el movimiento de Mesirus Nefesh, de entrega. Por eso la Megila identifica y enumera a cada uno de estos personajes, porque indican cada uno de los potenciales y energías particulares de cada uno. Y esa es la verdadera plenitud de Mesirus Nefesh, la verdadera entrega. Cuando todo está en Mesirus Nefesh. Es como decir, dicho de otra manera, es un ejemplo muy básico, pero es como decir, mira, yo voy a ser judío religioso, hago 612 mitzvos. Déjame una, ¿no? Pinches. Esto no lo voy a hacer. Pero las 612, Mesirus Nefesh, y voy a ir a todo y no me importa nada, y voy a ir hasta el fondo y voy a hacer... Ok. ¿Está mal lo que hace las 612? No. ¿Tiene Mesirus Nefesh? Sí. Entrega total. Pero no es pleno. No es Mesirus Nefesh plena. Es la plenitud. ¿Por qué? Porque deja algo para mí. Déjame algo para mi vida. Yo también existo. Yo quiero disfrutar de esto y aquello. No me hinches. En este punto no voy a entrar. ¿Ok? Nadie resta de los 612 que hace. Eso está bien. Suma, etcétera, etcétera. Pero lo que es el ejemplo nada más para entender qué significa plenitud de Mesirus Nefesh. ¿A qué se refiere el Rebbe? Que todos los asuntos, absolutamente todos los asuntos de la vida están bañados por este movimiento de decir, yo me entrego más allá de lo que mis emociones digan y más allá de lo que mi intelecto dicte, no me importa. Y podríamos decir que esto es otro asunto, otra explicación, otra idea de lo que dice en el Maimar, en el discurso del Rebbe anterior, que el Mesirus Nefesh del pueblo judío en aquella época en Purim fue durante todo el año, Kol Meshech Hashana, todo el año. ¿Qué quiso decir el Rebbe anterior? ¿Por qué tuvo que enfatizar que todo un año? Tuvieron Mesirus Nefesh. ¿Por qué dice todo el año? Acá vemos cómo el Rebbe estudiaba los diferentes Maimorim de diferentes Rebbeim, palabra por palabra, y de cada palabra se puede extraer una cuestión. O sea, todos los judíos juntos tuvieron Mesirus Nefesh. Todos. No hubo uno que... Todos. Sí. ¿Por qué el Rebbe anterior dice que todo el año? El pueblo judío tuvo Mesirus Nefesh, entrega, porque a lo largo de todo un año, hay diferentes tipos de estaciones, ¿sí? Verano, invierno, etcétera, etcétera. Y como está explicado en muchos lugares en Hasides, al respecto de la virtud que tiene el Esrog, que parece el citrón, que parece el limón en Sukkot. Sí, el citrus. Sí, citrus. Que el concepto, el Rebbe pone un paréntesis dentro de un corchete. El concepto del Esrog es el nivel de Malchus. Está en Kabbalah, no importa. Claro, que permanece en las 4 estaciones. Ahora va. Y Malchus es el mismo concepto de Esther. Esther Amalca era Malchus, porque era Malca, la reina. Es el nivel cabalístico de Malchus, que ahora no importa exacto el detalle. ¿Cuál es la virtud del Esrog? Que vive en el árbol año tras año y se nutre de cada una de las estaciones. Porque hay muchos árboles, o frutos de árboles, que en algunas estaciones crecen y en otras están estancados. No crecen, pero tampoco decrecen. O se marchitan a veces. El Esrog crece de todas las estaciones. Las 4 estaciones crecen. En cada una de estas estaciones hay una avoida, hay un trabajo espiritual concreto y específico de esa estación. Al punto tal que cada día, dentro de una misma estación, dentro del verano, cada uno de los días del verano tienen una avoida específica, un trabajo específico que tiene que ver con ese día. Como dicen en Zohar, Kol Yuma Beyuma, cada día
tiene su trabajo, tiene su razón de ser. No vivimos porque es una casualidad que hoy me desperté hoy también. No. Te despertaste porque hoy tenés algo que lograr, hoy tenés algo que hacer. Y el hecho de que el pueblo judío estuvo en Mesirus Nefesh con entrega total todo el año, ahora cobra otro color, por así decir. El año significa en todas las circunstancias, en todos los aspectos, que es el mismo concepto que dijimos antes, que plenitud de Mesirus Nefesh es que baña todos los aspectos de la vida de la persona. Todo lo que es verdadero abarca todo el tiempo. Todo. Es como el río que corre. Sí. Si no es un wadi, un río mentiroso. Sí, en Hasid se habla, en Harasam Hasdin. Es una cosa larga, pero en Bekitsur, en resumen, lo más resumido posible, en el proceso de la vaca roja, para purificar a una persona de impureza ritual de muerto, había que salpicarle con cenizas de una vaca roja, etcétera, etcétera. Y el agua que se mezclaba con estas cenizas, para salpicar, el agua que se mezclaba era Maim Haim, agua viva. ¿Qué es Maim Haim? ¿Qué es agua viva? Tiene que venir, esto está en la Mishnah, tiene que venir, se llama vaca, tiene que venir de un manantial que nunca se interrumpe. Entonces es vivo, no se interrumpe nunca. Y la Mishnah dice que si un río, etcétera, se interrumpe incluso una vez cada 7 años, ya no es Maim Haim, ya no es agua viva. Una vez cada 7 años tampoco es agua viva. ¿Qué quiere decir? Lo que es vivo, Haim, Emes, verdad, es siempre así y siempre en todos lados es así. Es en todos lados así. Toiro Mitzvah no es para cumplir solamente en Eretz Israel, en Yerushalayim, en Mea Shearim. Ahí es fácil, Mazel Tov, ahí es lindo. Toiro Mitzvah es en todos lados igual. Para cumplir en todos lados y en todas las circunstancias. Cuando me conviene, sí, cuando no. En todas las circunstancias. Te conviene y no te conviene. Porque es Emes. Toiro es Emes, es verdad. Ok, entonces volviendo al Maimar, ¿por qué el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, trae esta idea de que el pueblo judío, y enfatiza, estuvo cumpliendo Mesirus Nefesh todo el año? Bueno, porque vimos que en todo el año hay diferentes estaciones, e incluso dentro de cada estación, cada día, tiene una razón de ser, e incluso tiene que tener Mesirus Nefesh, entrega en ese día de esa estación. No es algo general, es particular en cada día. Bueno, durante este mes tuve Mesirus Nefesh. ¿Qué días? Todos los lunes del mes y todos los jueves del mes tenía Mesirus Nefesh. El resto de los días no, pero en este mes tuve Mesirus Nefesh. No. Todos los días del mes, todas las horas de cada día, todos los minutos de cada hora de cada día y así sucesivamente, ad ein soif, sin fin. Entonces, la idea de que el pueblo judío se sacrificó durante todo el año, quizás podríamos decir que la intención es, así dice el Rebbe en el Maimar, que incluso los asuntos de Shana quiere decir año, es decir, el trabajo particular de cada uno de los días, es en forma de Mesirus Nefesh, como explicamos anteriormente, es en forma de sacrificio, que trasciende totalmente las medidas y los límites. Y esto es lo que significa que el concepto de se movió el sueño del rey, tuvo insomnio el rey, y el rey se refiere al rey del mundo. ¿Cómo se genera? A través de que el pueblo judío tuvo Mesirus Nefesh todo el año justamente. Es decir, que a través del sacrificio del pueblo judío iluminó en forma revelada, incluso en los potenciales particulares de cada Yehudí, que esto es lo que representa el concepto de todo el año, en cada uno de los días del año, como si fuésemos nosotros un año, y cada uno de los asuntos particulares de la vida fuesen un día de ese año. Bueno, en todos los días del año, en cada uno de los asuntos de tu vida, Mesirus Nefesh. A través de esto también se genera el mismo concepto arriba, que la luz que trasciende todos los niveles y toda la cadena de mundos, etc., no de Dosh Nazamelech, se movió el sueño del rey, el rey se despertó. Esa energía se proyectó en forma interior en cada uno de nosotros y en el mundo, al punto tal, que, parafraseando el versículo, dijo el rey, que traigan el libro de los recuerdos, las crónicas, Divrei Hayomim, las crónicas del rey. Es decir, que se proyectó incluso en el libro que se llama Sefer HaZichronos, que es un nivel espiritual. ¿Qué es el Sefer HaZichronos espiritualmente hablando? Un libro de los recuerdos, Divrei Hayomim, las crónicas, en la raíz espiritual del tiempo. Acá el Rebbe pone como fue explicado en el discurso.
el tiempo espiritualmente hablando también es una creación y tiene una raíz espiritual, se llama Malchus, no importa, todo el maíz, pero el punto es que Sefer HaZichronos, ¿por qué el rey pidió el libro de los recuerdos? Podría haber pedido la revista El Gráfico, podría haber pedido la revista Caras y gente que le traigan para leer porque estaba aburrido. No, quiero el libro de las crónicas, quiero el libro de todos los días, Divrei Hayomim. ¿Qué significa? Que se proyectó la energía divina incluso en el libro de los recuerdos, entre comillas, que es un nivel espiritual, que es la fuente espiritual de todos los días. De manera tal que en el tiempo se proyecte la esencia misma de Hashem. Y al punto tal que encontró escrito en ese libro, etc., incluso en el libro de los recuerdos, que Shushan Abira, que Shushan, la capital de Persia en aquel momento, literalmente, es decir, hoy en día Shushan representa el Golus, el exilio, porque el pueblo judío estaba en exilio en Persia en este momento. El rey encontró escrito ahí que en Shushan Abira Mordejai le salvó la vida, etcétera, etcétera. Es decir, llevándolo a las palabras del Maimar, que en el momento del Golus, del exilio, cuando el pueblo judío se va, como dice el Talmud, a Eilam, que significa Shushan, la Shechina, la presencia de Hashem, está con ellos. En otras palabras, incluso en el Sefer HaZichronos se reveló la esencia de Hashem de manera tal que en el tiempo mismo, que es manejado y creado y vitalizado por este nivel que se llama Sefer HaZichronos, el libro de los tiempos, el rey se reveló en ese lugar. En otras palabras, Hashem se mostró en Shushan, en la historia de Purim. ¿Para qué? Para generar un milagro. Por eso el milagro de Purim empieza con este insomnio del rey, en donde el rey dijo, bueno, el pueblo judío hace Mesirus Nefesh, se autoentregan, se sacrifican, etc. Entonces yo voy a responder así también, y yo me voy a revelar. ¿Qué es lo que se reveló? La presencia de Hashem en Shushan, generando el milagro de Purim. Y esto entonces es lo que quiere decir el concepto de Mesirus Nefesh. ¿Por qué es a través de Mesirus Nefesh, del sacrificio, que despertamos a Hashem? Porque Mesirus Nefesh toca, esto es lo que el Rebbe explicó en este capítulo, toca la esencia misma del alma. Y ese es el concepto de dormir, que todas las energías vuelven a su esencia. Entonces, al realizar este Mesirus Nefesh, tocamos esa esencia para que se revele toda la energía del alma en cada una de las cualidades nuestras, y en un nivel macro, digamos, global, para que se revele la presencia de Hashem desde su esencia misma en el mundo. Y se acaba el Golus, se acaba el exilio. No terminamos el Maimar, pero obviamente, falta poco, pero obviamente el Rebbe está dirigiendo esto muy sencillo. Muchachos, cuando nosotros tengamos Mesirus Nefesh, vamos a salir del Golus, vamos a salir del exilio. Vamos a despertar a Hashem para que se acabe el exilio, que se revele la presencia de Hashem, que eso de lo que se trata Moshiach, la presencia de Hashem. Justamente, es como si digamos, cuando tengamos el suficiente Mesirus Nefesh, como en la historia de Purim, para generar una masa crítica. Sí, pero no es en cantidad, es en calidad. Ahí estaban apretadísimos. Entonces estaban todos así, o esto o de ahí, esta es la esencia de la cuestión. Darnos cuenta que no está bueno el Golus. Sentir la necesidad de la este es el punto. Ahí en Shushan tenías a Amán con la pistola en la cabeza, te mato, ¿ok? Mesirus Nefesh, ahora... La pistola en la cabeza es ese, el Golus.